La historia no la escribieron solo los vencedores, también la escribieron los que supieron mentir mejor que nadie. Un documento falso sostuvo el poder de la Iglesia durante siglos. Un impostor se sentó en el trono de Rusia. Otra estafa cambió fronteras, religiones y dinastías. Y en todos esos casos pasó lo mismo. El mundo no fue engañado por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Eso es lo que vas a ver hoy. Los 20 grandes mentirosos más influyentes de la historia. Hombres y mujeres cuyas mentiras alteraron el rumbo de países enteros y dejaron un mundo completamente distinto al que habría existido sin ellos. Porque hay una verdad incómoda que casi nunca se dice. La mentira no solo destruye, a veces funda imperios. Iniciamos. Número 1. Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Victor Lustig se presentó en el Hotel de Crillon de París con papelería falsificada del Ministerio de Correos y Telégrafos. Convocó a 6 comerciantes de chatarra a una reunión confidencial y les explicó que el gobierno francés había decidido desmontar la Torre Eiffel para venderla como material de desecho. Las 7.000 toneladas de hierro saldrían a concurso. La torre, construida para la Exposición Universal de 1889, nunca fue diseñada como estructura permanente. Todo era mentira. Lustig identificó al más ansioso de los 6, André Poisson, y le vendió la torre por una suma que incluía el precio del hierro más un soborno. Poisson pagó sin dudar. Cuando descubrió el fraude, no lo denunció. La vergüenza de haber sido estafado era más costosa que la pérdida económica. Lustig lo sabía de antemano. 6 semanas después, repitió exactamente la misma operación con otros 6 compradores distintos. Vendió la Torre Eiffel 2 veces. El Servicio Secreto de Estados Unidos lo persiguió durante una década con 47 identidades confirmadas y dominio fluido de 5 idiomas. En 1935, lo arrestaron por una red de falsificación de billetes que amenazó la estabilidad del dólar. Un juez de Nueva York lo condenó a 20 años en Alcatraz. Número 2. Cristóbal Colón, el navegante que mintió hasta en su propia bitácora. 2 cuadernos de bitácora. Colón llevó 2 registros distintos durante su primer viaje en 1492. El auténtico anotaba las distancias reales recorridas cada día. El segundo, destinado a la tripulación, registraba cifras sistemáticamente menores. El motivo era explícito. Si los marineros supieran cuántas leguas llevaban alejándose de España, podrían amotinarse. Las propias páginas del diario de Colón, conservadas en la transcripción de Bartolomé de las Casas, documentan la doble contabilidad. El engaño funcionó, pero Colón también se engañó a sí mismo. Calculó el diámetro de la Tierra, confundiendo una medida árabe con la medida romana, un error que le redujo la distancia desde las Canarias hasta Japón en 2/3. Cuando llegó al Caribe el 12 de octubre de 1492, estaba convencido de haber tocado las costas de Asia. Los registros de la expedición muestran que describió a los indígenas de la Española como los habitantes de las Indias Orientales. Murió en Valladolid en 1506, sin haber aceptado jamás que había encontrado un continente desconocido. Américo Vespucio reconoció la novedad en 1501. Colón siguió reclamando derechos sobre lo que él llamaba las Indias hasta el último día. El continente más poblado del hemisferio occidental lleva el nombre de otro hombre. Número 3. Mata Hari, la bailarina que inventó su propia civilización. Fue fusilada a las 6 de la mañana del 15 de octubre de 1917 en el bosque de Vincennes, cerca de París. Según los testigos, rechazó la venda en los ojos. Antes de que el pelotón disparara, lanzó un beso a sus ejecutores. El cargo era espionaje en favor de Alemania. La acusación hablaba de la muerte de 50.000 soldados franceses. No hubo una sola prueba documental que respaldara esa cifra. El problema no era lo que había hecho durante la guerra. El problema era lo que había fabricado toda su vida. Margareta Gertruida Selle nació en 1876 en Leeuwarden, una ciudad provinciana de los Países Bajos. Cuando llegó a París en 1905, se presentó como Mata Hari, que en malayo significa «ojo del amanecer». Afirmó ser hija de un sacerdote hindú y una bailarina de templo de Java.
Dijo que una sacerdotisa le había enseñado danzas sagradas transmitidas durante generaciones. Sus actuaciones ante la aristocracia europea, los embajadores y los reyes, no tenían nada de sagrado. Eran striptease exótico construido sobre una identidad completamente inventada. Cuando llegó la guerra, Mata Hari tenía amantes en los dos bandos. Un espía alemán que deseaba deshacerse de ella utilizó un código que sabía que los franceses habían descifrado para transmitir un mensaje, identificándola como agente. Los franceses, humillados por sus derrotas en el frente, necesitaban un chivo expiatorio visible. Ningún historiador moderno ha podido identificar una sola información útil que ella hubiera transmitido al enemigo. Fue ejecutada por ser una impostora, no por ser una espía. Número 4. La donación de Constantino. La falsificación que gobernó Europa durante 7 siglos. Quien lo escribió probablemente trabajaba en un scriptorium de Roma en la segunda mitad del siglo VIII. Un clérigo anónimo redactó en latín un decreto imperial, atribuyendo al emperador Constantino una decisión que Constantino nunca tomó: ceder al Papa Silvestre I el control político de Roma, de Italia y de todo el Imperio Romano de Occidente. El documento decía que Constantino, curado de lepra por un bautismo papal, había transferido en señal de gratitud la autoridad temporal sobre medio mundo a la Iglesia. Papas lo invocaron durante 700 años para coronar y deponer reyes. Fue el argumento central en disputas entre el poder religioso y el secular. Inocencio III lo usó en el siglo XIII para declarar la supremacía papal sobre todos los monarcas europeos. La estructura política de la Europa medieval descansaba en parte sobre un documento fabricado en un scriptorium anónimo. En 1440, el humanista Lorenzo Valla demostró que el texto contenía términos latinos inexistentes en el siglo IV. El vocabulario, la gramática y los conceptos jurídicos pertenecían al siglo VIII. La falsificación más influyente de la historia occidental fue desmentida por análisis filológico. La institución que la había usado llevaba ya 700 años gobernando con su respaldo. Número 5. Charles Ponzi, el hombre que dio nombre al fraude. Charles Ponzi llegó a Estados Unidos en 1903 con $2,50 en el bolsillo. 17 años después, ingresaba $250,000 diarios, el equivalente a más de 4 millones actuales. Su instrumento era un cupón de respuesta postal internacional. Su promesa: un retorno del 50% en 45 días, aprovechando diferencias de cambio entre países con moneda débil. La promesa era técnicamente posible en teoría. Lo que no era posible era la escala. Para generar los retornos prometidos, habría necesitado 160 millones de cupones en circulación simultánea. Solo existían 27.000 en todo el mundo. Pagaba a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. En su punto máximo, 30.000 personas le habían confiado sus ahorros. El Boston Post publicó la investigación que lo derrumbó en agosto de 1920. Fue condenado, deportado a Italia, emigró a Brasil y murió en la indigencia en Río de Janeiro en 1949. Su esquema llevaba siglos funcionando antes de que él naciera. Lo ejecutó con tal eficiencia que el mundo decidió llamarlo por su nombre. Número 6. Marco Polo, el viajero que quizá nunca llegó a China. El libro de viajes más influyente de la historia medieval pudo haber sido escrito por un hombre que nunca pasó de Constantinopla. Marco Polo dictó el libro de las maravillas del mundo desde una celda de Génova en 1298. El texto describe la corte de Kublai Khan, el papel moneda chino, el carbón mineral y ciudades de millones de habitantes. Europa no tenía nada equivalente. El problema es que Polo no menciona la Gran Muralla, tampoco el té, los caracteres chinos, el vendado de pies, ni los palillos para comer. En los archivos imperiales chinos de la época, una burocracia que documentaba exhaustivamente a todos sus visitantes extranjeros, no aparece ningún registro de un enviado veneciano en la corte del Gran Khan. En 1995, Frances Wood, directora de la sección china de la Biblioteca Británica, argumentó que Polo nunca llegó a China. Su hipótesis: recopiló relatos de mercaderes persas que sí habían viajado hasta allí.
Los defensores de Polo señalan que la Gran Muralla no era una estructura continua en el siglo XIII. El debate sigue abierto. El libro que definió la imagen europea de Asia durante 3 siglos pudo haber sido escrito por alguien que nunca estuvo allí. Número 7. Nostradamus, el profeta que nunca predijo nada concreto. El joven león vencerá al viejo en campo singular de duelo. Le vaciará los ojos a través de una jaula de oro. 2 heridas de una sola lanza. Entonces muere muerte cruel. Cuarteta 35 del primer libro de las profecías, publicado en Lyon en 1555 por Michel de Nostredame, médico y astrólogo provenzal. 4 años después, el rey Enrique II de Francia murió en un torneo cuando la lanza de su rival atravesó el visador dorado de su casco y le entró en el ojo. Sus seguidores declararon que Nostradamus lo había predicho. La profecía más famosa del mundo occidental había funcionado. El problema es que los textos de Nostradamus están escritos en un francés arcaico deliberadamente ambiguo, con simbolismo poético que puede aplicarse a cualquier acontecimiento después de que ocurra. Las 42 cuartetas de sus centuries que supuestamente predicen la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, el atentado del 11 de septiembre y la pandemia de COVID fueron identificadas como predicciones exactas solo después de esos eventos. Antes de ellos, nadie señaló esas cuartetas como relevantes. El historiador James Randi dedicó décadas a demostrar el mecanismo. Con 900 cuartetas de texto suficientemente vago, siempre es posible encontrar una coincidencia retroactiva con cualquier catástrofe. Sus obras se han vendido sin interrupción desde 1555, no porque prediga el futuro, sino porque el cerebro humano busca patrones donde no hay ninguno y los encuentra invariablemente. Número 8. Nerón, el emperador que culpó a los inocentes del fuego de Roma. Los primeros acusados llegaron encadenados al foro romano 3 días después de que las llamas se apagaran. No había un solo testigo que los hubiera visto prender fuego a nada. La acusación descansaba sobre algo más poderoso que los hechos, la necesidad de un culpable. El incendio que devastó Roma en julio del año 64 de nuestra era ardió durante 6 días y destruyó 10 de los 14 barrios de la ciudad. Nerón estaba en Ancio cuando comenzaron las llamas. Regresó, organizó campamentos de refugiados y distribuyó grano. Pero los rumores crecían. La gente murmuraba que él mismo había ordenado el incendio para reconstruir la ciudad a su gusto. El palacio que levantó sobre las ruinas, la Domus Aurea, con lago artificial dentro de la ciudad y una estatua de sí mismo de 35 metros, no ayudó a desmentir la sospecha. Nerón necesitaba desviar la atención. Según el historiador Tácito, eligió a los cristianos. Los detuvo masivamente. Los cubrió con pieles de animales para que los perros los despedazaran. Los crucificó y los usó como antorchas humanas en sus jardines. El incendio duró 6 días. La persecución que inauguró duró 250 años. Número 9. Odiseo y el caballo de Troya, el engaño que fundó la literatura occidental. 10 años. 40.000 guerreros griegos frente a las murallas de Troya sin poder entrar. Y la solución no fue un asalto definitivo ni una traición desde dentro. Fue un caballo de madera hueco con 30 soldados en el interior, presentado como ofrenda a los dioses. Los troyanos arrastraron el caballo al interior de la ciudad. Esa noche, mientras Troya dormía, los soldados salieron por una trampilla, abrieron las puertas y el ejército griego entró. La tradición la recogen Homero en la Odisea y Virgilio en la Eneida. Las excavaciones de Heinrich Schliemann, en 1870, confirmaron que Troya existió como ciudad real en la colina de Hisarlik, en la Turquía actual. El nivel arqueológico Sieptia muestra evidencia de destrucción violenta alrededor de 1200 antes de nuestra era. Si el caballo fue real, fue el engaño militar más rentable de la antigüedad. 30 soldados dentro de una caja de madera acabaron con una ciudad que 10 años de guerra no habían podido vencer. Número 10. Ramsés II, el faraón que ordenó grabar su derrota como una victoria, 20.000 soldados de infantería y 2.000 carros de guerra. Eso llevó Ramsés II a Kadesh contra el ejército hitita en 1274 antes de nuestra era.
Los textos que ordenó grabar en Abu Simbel, Karnak, Luxor y el Ramesseum narran que él solo, abandonado por sus generales, derrotó al ejército enemigo con su arco. El poema de Pentaur lo describe enfrentándose a 30.000 hititas sin ninguna ayuda. Solo la intervención divina del dios Amón le otorgó la victoria. Los textos hititas, hallados en tablillas de arcilla en el archivo real de Hattusa durante el siglo XIX, cuentan algo diferente. Ramsés cayó en una emboscada preparada por espías que le habían dado información falsa sobre la posición enemiga. La división de Ra fue atacada por los flancos. Solo la llegada de tropas de refuerzo desde la costa impidió la derrota completa. Kadesh quedó bajo control hitita. 15 años después, ambos imperios firmaron el primer tratado de paz documentado de la historia, lo que confirma que ninguno ganó. Ramsés ordenó grabar su versión en cada templo importante del Alto y el Bajo Egipto. Es el relato militar más reproducido del mundo antiguo, y es propaganda. Eso fue la primera mitad. Los primeros 10 engañaron personas, cortes y ejércitos. Los siguientes 10 engañaron sistemas enteros: la ciencia, la religión, la historia y la memoria de un país. Número 11. Enrique VIII. El rey que inventó una iglesia para divorciarse, una sola carta al Papa, 6 años de silencio pontificio y la decisión que alteró para siempre el mapa religioso de Europa Occidental. Enrique VIII de Inglaterra llevaba 18 años casado con Catalina de Aragón cuando solicitó la anulación matrimonial a Roma en 1527. Catalina no le había dado un heredero varón y el rey se había enamorado de Ana Bolena. El problema era que solo el Papa podía declarar nulo un matrimonio real, y el Papa Clemente VII se negó. Enrique no aceptó la respuesta. En 1534, el Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía, que declaraba al rey cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. No era una reforma teológica con base doctrinal. No había disputa genuina sobre dogmas. Era un mecanismo legal diseñado con un solo propósito: que Enrique pudiera divorciarse sin permiso de Roma. El arzobispo Thomas Cranmer, nombrado por el propio Enrique, anuló el matrimonio en mayo de 1533. Miles de monasterios fueron disueltos, sus propiedades confiscadas. La Iglesia de Inglaterra existe hoy con decenas de millones de fieles porque un rey quería cambiar de esposa. Número 12. John Law, el escocés que quebró Francia con papel. Francia tardó 80 años en volver a introducir papel moneda en su economía. La última vez que lo había intentado, el sistema había destruido el tesoro real en 4 años y arruinado a decenas de miles de familias. El responsable era un matemático escocés que había matado a un hombre en un duelo en Londres, escapado de la pena de muerte y convencido a un regente desesperado de que tenía la solución a la deuda del Estado más grande de Europa. John Law nació en Edimburgo en 1671. En 1716, convenció al duque de Orleans para crear el Banco General, primer banco central de Francia. Un año después, fundó la Compañía del Mississippi con el monopolio sobre los territorios franceses en América del Norte y convenció a los inversores de que Luisiana era un paraíso de riqueza mineral. Las acciones subieron un 1900% en 18 meses. En enero de 1720, los inversores más grandes empezaron a vender. Law, para sostener el sistema, prohibió la posesión de metales preciosos. Era demasiado tarde. Las acciones perdieron el 97% de su valor en 10 meses. Decenas de miles de familias perdieron sus ahorros. El trauma fue tan profundo que Francia se resistió a la banca centralizada durante 4 generaciones, lo que la dejó en desventaja financiera frente a Gran Bretaña durante todo el siglo siguiente. Law murió en Venecia en 1729, sin dinero. Número 13. Rodrigo Borgia, el papa que compró el trono de Dios. 4 mulas cargadas de plata. Eso salió del palacio del cardenal Rodrigo Borgia, la noche del 10 de agosto de 1492, con destino a las residencias de los cardenales electores. Al día siguiente, Borgia fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI. El cronista Johann Burchard, maestro de ceremonias del Vaticano y testigo presencial del cónclave, registró las transacciones con precisión en su diario. El cardenal Ascanio Sforza recibió 4 mulas de plata y la vicecancillería papal. El cardenal Orsini
recibió los castillos de Monticelli y Soriano. Otros recibieron abadías, beneficios eclesiásticos y cargos administrativos de diverso rango. Borgia gobernó durante 11 años. Nombró cardenal a su hijo César a los 18 años. Financió guerras con dinero de indulgencias y cargos vendidos al mejor postor. El cónclave de 1492 es el más documentado en términos de soborno de toda la historia del papado. El papado de Alejandro VI duró hasta 1503. Número 14. Stalin, el arquitecto de la mentira soviética. Joseph Stalin no solo gobernó la Unión Soviética, la convirtió en un sistema donde la verdad podía ser modificada según convenía al poder. Tras la muerte de Lenin, Stalin desplazó a sus rivales, sobre todo a Trotsky, y fue construyendo una versión oficial de la revolución en la que él aparecía como heredero natural del proyecto. Desde entonces, su control no fue solo político, también alcanzó la memoria colectiva. Los enemigos caían en desgracia y desaparecían de las fotografías, de los libros y de los archivos. En la Unión Soviética estalinista, ser borrado del partido podía significar también ser borrado del pasado. La mentira no era un accidente del régimen, era parte de su funcionamiento. Su propaganda fabricó un país donde Stalin aparecía como el padre de los pueblos, mientras el Estado ocultaba purgas, miedo, hambrunas y represión masiva. Entre 1936 y 1938, los juicios de Moscú y las grandes purgas sirvieron para fabricar culpables y reforzar un control total sobre la vida política. Por eso Stalin encaja aquí. No fue solo un dictador brutal. Fue un hombre que entendió que controlar el relato también era controlar la historia. Número 15. Cleopatra, la reina que convirtió su imagen en poder. Esta mujer no era solo una reina más del Mediterráneo. Era una mujer intentando sobrevivir entre Roma, las traiciones internas y un reino cada vez más débil. Y entendió algo que muchos gobernantes subestimaron. No basta con tener poder, también hay que parecerlo. Por eso cuidó cada movimiento, cada alianza y cada gesto. Hablaba varios idiomas, sabía adaptarse a cada interlocutor y entendía perfectamente qué papel debía interpretar delante de César o de Marco Antonio. No era ingenuidad, era cálculo. Cleopatra sabía que, si quería seguir mandando, tenía que convertirse en una figura imposible de ignorar. Su relación con Julio César primero y con Marco Antonio después no fue una simple historia de amor. Fue política, fue estrategia para sostener Egipto frente al avance romano el mayor tiempo posible. Y después llegó Roma, que hizo lo que hace siempre cuando quiere destruir a alguien incómodo: simplificarlo, deformarlo y convertirlo en caricatura. La pintaron como una seductora peligrosa, como si todo en ella se redujera a encanto y manipulación, pero la realidad era mucho más seria. Cleopatra no fue una figura decorativa ni una reina exótica de postal. Fue una gobernante que entendió que la imagen también es poder, y que un relato bien construido puede pesar casi tanto como un ejército. Por eso su nombre sigue vivo, no solo porque existió, sino porque supo convertir su presencia en una forma de autoridad. Número 16. El falso Dmitri, el impostor que se convirtió en zar de Rusia, el hombre más poderoso de Rusia en el año 1605, no tenía ningún derecho al trono, ni siquiera se llamaba como decía llamarse. Se hizo pasar por Dmitri Ivanovich, el hijo menor de Iván el Terrible, un niño que había muerto en 1591, a los 8 años, en circunstancias que nadie terminó de esclarecer. Los registros oficiales decían accidente epiléptico. Los rumores de la época decían asesinato. El impostor cruzó la frontera polaca con apoyo de la nobleza católica. Reunió un ejército de 20.000 hombres y marchó sobre Moscú. Los boyardos abrieron las puertas. El pueblo lo recibió como a un enviado de Dios. Fue coronado zar de todas las Rusias. Gobernó durante 11 meses. Lo extraordinario no es que un desconocido usurpara el trono. Lo extraordinario es que María Nagaya, la madre del verdadero Dmitri, lo reconoció públicamente como su hijo. Lo abrazó delante de la corte entera. Solo después de su asesinato en 1606, cuando ya no había consecuencias que temer, declaró que siempre supo que aquel hombre no era su hijo. 500 años después, nadie sabe con certeza quién fue realmente.
Número 17. El hombre de Piltdown. El fraude que paralizó la ciencia durante 40 años. Una mandíbula. Un cráneo. 41 años de paleoantropología construida sobre esa combinación. Charles Dawson, arqueólogo aficionado de Sussex, presentó los restos en el Museo de Historia Natural de Londres en 1912. Arthur Smith Woodward, uno de los paleontólogos más respetados de la época, autenticó el hallazgo. Lo bautizaron Eoanthropus dawsoni y lo situaron como el eslabón perdido entre el simio y el ser humano. El hombre de Piltdown encajaba en lo que la ciencia británica de principios de siglo quería encontrar. Una especie donde el cerebro había crecido antes que la mandíbula, confirmando la primacía del intelecto europeo sobre la fuerza bruta. Los fósiles africanos que contradecían esa hipótesis fueron descartados durante décadas. En 1953, pruebas de fluoruro y microscopía revelaron que la mandíbula tenía menos de 100 años y que los dientes habían sido limados deliberadamente para simular desgaste humano. Dawson había teñido los huesos con dicromato de potasio para envejecerlos. Los fósiles africanos auténticos de homininos habían estado esperando en las vitrinas de los museos todo ese tiempo, ignorados porque no coincidían con el modelo falso. Número 18. Potemkin, el ministro que decoró un imperio para una emperatriz. 1787. La emperatriz Catalina la Grande de Rusia navegaba por el río Dnieper hacia Crimea para inspeccionar los territorios que Grigori Potemkin, su favorito y examante, administraba desde su anexión 4 años antes. Lo que vio desde la barcaza imperial fue un paisaje de aldeas prósperas, campesinos sonrientes y cosechas abundantes en cada orilla. La historia, construida sobre los rumores que el diplomático sajón Georg von Helbig difundió años después del viaje, afirma que Potemkin había levantado aldeas de fachada de madera pintada que se desmontaban en cuanto la barcaza pasaba y se reconstruían más adelante en el recorrido. Los mismos campesinos trasladados, el mismo decorado moviéndose río abajo a la par que la emperatriz. Los investigadores modernos debaten si el fraude fue total o parcial. Potemkin había logrado conquistas reales en Crimea y construyó el puerto de Sebastopol, pero también es cierto que embelleció estratégicamente lo que la emperatriz vería. Sea cual sea el alcance exacto, la expresión «aldea Potemkin» lleva 200 años siendo sinónimo universal de realidad fabricada para un observador que no puede verificar lo que ve. La leyenda resultó más duradera que los hechos. Número 19. El caso Dreyfus. El documento forjado que creó un Estado. Un trozo de papel roto, 20 palabras escritas a mano y ninguna firma. Eso fue lo que el contraespionaje francés encontró en 1894 en la Embajada Alemana de París. El documento, conocido como el Bordereau, listaba secretos militares y el ejército decidió que el autor era Alfred Dreyfus, el único oficial judío del Estado Mayor. Dreyfus no había hecho nada. Aún así, fue condenado a cadena perpetua, degradado públicamente en el patio de la escuela militar y enviado a la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. La multitud gritaba «¡Muerte al judío!». 2 años después, el teniente coronel Georges Picquart descubrió que la letra del bordereau era en realidad de Ferdinand Walsin Esterhazy, un aristócrata con deudas de juego. El ejército intentó silenciarlo, pero Émile Zola publicó J'accuse y el caso explotó en toda Francia. En 1898, el mayor Henry confesó que había fabricado nuevas pruebas y se suicidó en su celda. Dreyfus regresó de la Isla del Diablo en 1899. Fue juzgado otra vez, volvió a ser condenado y no fue rehabilitado hasta 1906. Entre los periodistas que cubrieron el primer juicio estaba Theodor Herzl. Ver aquel antisemitismo tan abierto en Francia, la cuna de los derechos del hombre, lo llevó a una conclusión decisiva. Los judíos necesitaban un Estado propio. En 1896 publicó el Estado judío y en 1897 convocó el primer Congreso sionista en Basilea. 50 años después de J'accuse, en 1948 se proclamó el Estado de Israel. Una papelera, un papel roto, un hombre inocente condenado y una cadena de consecuencias que terminó cambiando la historia. Número 20. Heródoto, el padre de la historia y el padre de la mentira. Cicerón lo llamó el padre de la historia. Plutarco lo llamó el padre de la mentira. Los dos hablaban del mismo hombre,
Heródoto, nacido en Halicarnaso, alrededor del año 484 antes de nuestra era, recorrió el mundo conocido y escribió el primer intento sistemático de documentar el pasado. Describió hormigas gigantes del tamaño de perros que excavaban oro en la India, escitas que bebían la sangre de sus enemigos y costumbres egipcias que ningún otro texto de la época confirma. Algunas de sus afirmaciones han sido corroboradas por la arqueología moderna. Otras no tienen respaldo en ninguna fuente conocida. El primer historiador de Occidente fue simultáneamente el primer narrador acusado de fabricar hechos. Cada caso de esta lista comparte una sola condición. La mentira funcionó porque alguien eligió no verificarla. No por falta de medios ni por falta de tiempo, sino porque verificar implica admitir que se puede ser engañado. Y esa posibilidad, para un cardenal francés, para un ejército, para una academia científica o para toda una nación, fue siempre más costosa que la mentira misma. De los 20 casos de este vídeo, hay uno en el que el forjador murió sin saber qué había desencadenado, en el que una papelera y un trozo de papel cambiaron el mapa de Oriente Medio para el siglo siguiente. Si crees saber cuál es, escribe la palabra Dreyfus en los comentarios. Este canal existe porque hay una audiencia que prefiere el dato verificado a la versión simplificada. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esa audiencia. El botón de suscripción registra esa preferencia. Tenemos mucho más contenido interesante como este semanalmente.